Un político corrupto la vendió por deudas, pero el caballo galopó detrás del camión. Nadie imaginó lo que ocurriría después. Lo que parecía un simple traslado se tornó en un evento que nadie ha logrado explicar hasta hoy. Suscríbete para más historias emocionantes con yegua como esta. No querrás perderte lo que viene. Comenta desde dónde nos ves. Luna, regresa ahora mismo, gritó Estela mientras la silueta grisácea de la yegua desaparecía entre la niebla tempranera. La anciana, descalza y con el delantal todavía húmedo por haber lavado la loza, se detuvo en el porche de su casa. El barro fresco le salpicaba los tobillos. Su respiración era agitada, no tanto por el esfuerzo físico, sino por el susto. Luna nunca salía sola, jamás. La yegua solía esperarla en el establo como un reloj fiel, lista para el primer paseo del día. El sonido de cascos alejándose se fundía con el canto lejano de los gallos. Estela cerró los ojos un instante, buscando en su interior una respuesta lógica. ¿Se habrá asustado? ¿Alguien la soltó? Entró a su casa y tomó con prisa el rebozo que siempre colgaba detrás de la puerta. A cada paso los recuerdos se le agolpaban. Luna tirando de la carreta en los días de mercado, Luna esperándola bajo la sombra de los mezquites mientras ella tejía. No podía haber desaparecido así nada más. «¿Doña Estela?», llamó una voz al otro lado del portón de madera. «¿Todo bien?». Era don Goyo, el vecino de parcela, con su sombrero ladeado y la cara marcada por el sol. «¡Se me fue la luna!», le respondió con urgencia. Se soltó sola, no sé cómo. Goyo se rascó la nuca. ¿No oyó lo del camión? Estela frunció el ceño. ¿Qué camión? El que entró temprano al rancho de los Medina. Iba con rumbo al norte, y juro que vi una yegua siguiéndolo por la terracería. Creí que era de ellos. Estela sintió un vacío en el estómago. «No puede ser», murmuró, más para sí que para Goyo. De pronto todo encajó. Los días anteriores, un hombre extraño rondando cerca del corral, la cadena movida, el candado abierto. Ella no quiso pensarlo en su momento, tal vez por miedo o por esa costumbre de no meterse en líos. «Gracias, Goyo», dijo con voz firme. «Voy a ir a buscarla». Antes de que el hombre pudiera responder, Estela ya estaba montada en su vieja bicicleta, pedaleando con la fuerza de alguien que no tiene tiempo para el cansancio. A cada golpe del pedal, la tierra parecía rechinar con rabia. A lo lejos, el sol empezaba a teñir de naranja los cerros, pero ella no lo veía. A unos 5 kilómetros, la carretera serpenteaba hacia el pueblo. Ahí divisó las marcas de neumáticos sobre la grava. No había señal de luna, pero algo la empujaba a seguir. Esa yegua no era solo un animal, era parte de ella, de su historia, del recuerdo de su esposo cuando aún vivía. Al pasar por la iglesia, doña Clara, la señora de las flores, salió al paso. «Estela, ¿te enteraste?», exclamó, agitada. «Dicen que Rodrigo Medina compró varios animales de la zona». «¿Yeguas también?». Estela se detuvo en seco. «¿Rodrigo Medina?». «Sí, el político, el que quiere postularse para diputado. Parece que anda comprando barato a los que están endeudados. O eso dice». Un nudo le apretó la garganta. No tenía deudas. No había vendido nada. Y si Rodrigo había tocado a Luna, dio media vuelta con el alma encendida. No iba a dejar que le arrebataran lo único puro que le quedaba. No sin pelear. Al llegar a su casa, lo primero que hizo fue abrir la caja donde guardaba los papeles de la propiedad. Releyó cada hoja, cada firma, cada sello. Todo estaba en regla, o al menos eso creía. Entonces un sobre amarillo escondido entre revistas viejas cayó al suelo. Era una carta oficial, sin abrir, fechada hacía 2 meses. Con manos temblorosas rasgó el borde. Notificación de embargo por deuda heredada. En caso de impago, se procederá al remate de bienes. El mundo se detuvo. Estela se dejó caer en la silla.
con la carta en una mano y el corazón desbordado. Luna no se había escapado, la habían llevado. Y en ese instante, sin siquiera saber cómo, supo que esto apenas comenzaba. El sol apenas comenzaba a trepar por el horizonte cuando el rechinar de una camioneta interrumpió la quietud de la mañana. Estela, con la escoba en la mano, levantó la vista hacia el camino de tierra que llevaba a su casa. Una troca negra, de esas nuevas con vidrios polarizados, se acercaba dejando una nube de polvo detrás. Frunció el ceño. No era día de mercado, tampoco esperaba visitas. La camioneta se detuvo frente al portón de madera. Del lado del copiloto bajó un hombre alto, peinado con exceso de gel, con una camisa planchada que desentonaba con el paisaje polvoso. Detrás de él, un tipo más joven y callado que se mantenía cerca como sombra. «¿Doña Estela Ramírez?», preguntó el primero, sacándose los lentes oscuros con una sonrisa ensayada. Ella no respondió de inmediato. Solo lo miró de arriba a abajo con la desconfianza que se gana con los años. «¿Y usted quién es?» «Rodrigo Medina. Quizá me haya visto en la televisión o en los carteles del pueblo». Estela lo miró con más recelo. «Ah, el político». Rodrigo soltó una risita como si le encantara ser reconocido. «Vengo por un asunto importante, doña. ¿Tendrá unos minutos?» Ella dudó. Algo en su tono la incomodaba, pero el hombre ya estaba empujando la puerta. «No más por respeto», dijo ella, abriendo apenas el portón. «Pero si viene a vender promesas, mejor ni se moleste». Rodrigo no se inmutó. Caminó directo hacia el corredor donde Estela tenía su mesa de madera vieja, la misma donde cada mañana tomaba su café con pan. Se sentó sin esperar invitación, mientras su asistente se quedó parado junto al coche, vigilante. «Su propiedad es hermosa», dijo Rodrigo mirando alrededor. «El terreno, la vista, el valor histórico. Es justo lo que necesito para un proyecto comunitario que estoy promoviendo». Estela cruzó los brazos. «Proyecto comunitario, una casa de cultura, para la gente, clases, talleres, una biblioteca. Es una gran oportunidad y su terreno es ideal». Ella lo observó en silencio. Algo en su voz sonaba muy limpio, demasiado limpio. «¿Y por qué aquí? ¿Por qué yo?» Rodrigo se inclinó hacia adelante con la sonrisa intacta. «Porque esta zona va a desarrollarse pronto. Inversionistas, turismo rural, y quiero que usted sea parte de ese cambio. Le ofrezco una cifra justa, más de lo que valen estas tierras ahora». Estela se levantó. El tono de su voz cambió, seco, directo. «¿Yegua incluida?» Rodrigo la miró con desconcierto por un segundo, pero luego recobró la compostura. «No, señora, no. Solo el terreno, aunque si desea incluir el ganado o los animales, también podemos negociar». Estela ya no lo escuchaba. La visita no era casual, era estrategia. Llegar antes de que ella entendiera lo que estaba pasando, endulzarle el oído antes de que abriera esa maldita carta. Pero ya lo sabía, ya lo había leído. «No está en venta», dijo firme. Rodrigo alzó las cejas, sorprendido. La sonrisa se le borró un instante. «Le sugiero que lo piense. Estas ofertas no duran mucho. Podría evitarse muchos problemas». La amenaza, aunque disfrazada, quedó flotando en el aire. Estela se le quedó viendo con los ojos bien abiertos, sin parpadear. «Los problemas llegaron cuando usted apareció». Rodrigo se levantó despacio, alisándose la camisa. «Piénselo, doña, le dejo mi tarjeta. Uno nunca sabe cuándo cambian las circunstancias». Y sin más, dio media vuelta. El asistente ya tenía la puerta del coche abierta. Estela no tomó la tarjeta, ni siquiera la miró. Cuando el motor volvió a rugir y la nube de polvo se elevó una vez más, ella se quedó ahí, parada, con el corazón golpeándole el pecho. Entró en su casa. Fue directo a una cajita de lata donde guardaba los documentos de la propiedad y los volvió a revisar uno por uno. Todo estaba en su nombre. No había nada extraño hasta esa carta.
La volvió a leer con los ojos entrecerrados. Las letras bailaban por la rabia contenida. Deuda heredada de Salvador Ramírez, monto vencido, bienes sujetos a embargo. Su esposo le había dejado eso sin decirle nada. De repente, un pensamiento la atravesó como rayo. Rodrigo ya sabía de esa deuda antes que ella. Y si lo sabía, ¿qué más había hecho? La rabia se transformó en una llama silenciosa. No era una mujer de pleitos, pero tampoco era una cobarde. Luna, su casa, su historia, nadie iba a arrebatárselos así nomás. Cerró la caja, se quitó el delantal y caminó al corral vacío. El olor a tierra húmeda mezclado con la ausencia de Luna le dolió más que cualquier papel. Ahora sí, entendía, no era solo una venta, era un robo anunciado, y ella no iba a dejarlo pasar. El sobre era delgado, grisáceo, con el sello del juzgado estampado en rojo. Estela lo tenía entre los dedos como si fuera una víbora dormida. No sabía si abrirlo, si quemarlo, si tirarlo al pozo, pero algo dentro de ella le decía que ese papel venía a confirmar lo que ya sospechaba desde hacía días. Se sentó junto a la mesa del comedor. El silencio de la casa era distinto esa mañana, más tenso, más denso. Rompió el borde del sobre con una navajita que guardaba para abrir sobres, y al desplegar el documento sintió cómo la piel de los brazos se le erizaba. Notificación oficial de transferencia de dominio por resolución judicial. La propiedad ubicada en el ejido El Carmen, antes registrada a nombre de Estela Ramírez, viuda de Ramírez, ha sido adjudicada a nombre del señor Rodrigo Medina Rivas como pago por deuda heredada. La carta se le resbaló de las manos. «Esto es una mentira», dijo en voz alta, como si alguien pudiera escucharla. Se levantó de golpe. Abrió el ropero donde guardaba los documentos originales de la casa. La escritura, los pagos al día del predial, una copia del testamento de Salvador. Todo estaba ahí, todo en orden. Pero el papel en la mesa decía otra cosa. Salió al patio tambaleando, con el rostro encendido por la rabia y la confusión. Gritó el nombre de Goyo, pero nadie respondió. Fue hasta el corral, como si ahí pudiera encontrar respuestas. Luna no estaba. Solo quedaban las huellas secas de sus cascos en el suelo y una cuerda tirada junto al poste. Apretó los puños. Volvió a la casa y marcó con manos temblorosas el número de Julián. «Abuela, ¿todo bien?» «No, ven ya. No me preguntes nada. Solo ven». Media hora después, Julián bajaba de un taxi todo sudado, con la mochila colgando de un hombro y la corbata torcida. Estela le entregó la carta sin decir palabra. Él la leyó de pie, frunciendo el ceño. Cuando terminó, la dejó caer sobre la mesa igual que ella. «Esto no tiene sentido, abuela. ¿Tú firmaste algo?» «Claro que no. Yo no vendo mi tierra ni aunque me la paguen en oro». «¿Y Salvador? ¿Dejó alguna deuda grande?» «Ninguna que yo supiera. Lo que teníamos lo pagábamos juntos. Él nunca fue de dejar cosas pendientes». Julián tomó los papeles originales y los comparó con el documento judicial. Algo no cuadraba. Los sellos eran distintos, las firmas sospechosas. El abogado dentro de él ya olía algo podrido. Esto lo hizo alguien con acceso al sistema del juzgado. Alguien que sabe cómo mover papeles sin hacer ruido. Pero dejó huellas. «¿Crees que fue Rodrigo?» «No me queda duda». Estela se sentó, cansada, como si de pronto los años le hubieran caído encima todos juntos. «Julián, se llevaron a Luna. Dicen que él compró animales, que anda agarrando propiedades de los que ya no pueden pagar. Y tú no debías nada, nada». El joven guardó los papeles en su mochila. Su cara, hasta entonces tranquila, se endureció. «Esto se va a saber, y no vamos a dejar que ese tipo se quede con lo que no es suyo». Estela lo miró con una mezcla de orgullo y miedo. «Es poderoso, hijo. Tiene gente detrás. Dinero. No sé si podamos. Tenemos la verdad, y eso vale más que cualquier campaña política». En ese momento se oyó un golpe en la puerta. Estela y Julián se miraron.
El corazón de ella se aceleró. Abrió lentamente. Un hombre trajeado, con una carpeta en la mano, le sonrió forzado. Doña Estela Ramírez, vengo a notificar el desalojo. Tiene 10 días para desocupar la propiedad. Julián se puso frente a él. Soy su abogado. No va a firmar ni un papel más hasta que esto se aclare. El hombre lo miró incómodo, como si no esperara resistencia. Es procedimiento legal, señor. Ella tiene la obligación de... tiene derechos. Y este documento es parte de un fraude. Así que mejor vuelva con una orden real o prepárese para enfrentar una denuncia. El mensajero dudó. Dio media vuelta sin más palabras y se alejó hacia su coche. Estela cerró la puerta con lentitud. ¿Y ahora?, preguntó en voz baja. Julián la abrazó fuerte. Ahora peleamos, abuela. Y mientras en el corredor el viento movía los papeles olvidados en la mesa, una certeza crecía en el pecho de Estela. No iba a permitir que nadie la sacara de su casa, aunque eso significara enfrentarse al mismísimo infierno. El rechinido metálico se escuchó desde la cocina. Estela dejó caer el trapo con el que secaba los platos. Ese sonido no era del tractor viejo ni del carrito del pan. Era más pesado, más agresivo. Salió al porche, secándose las manos en el delantal, justo cuando la grúa blanca con letras azules apareció al final del camino, levantando polvo y dudas. Su corazón, que ya venía herido desde la carta, dio un vuelco. Detrás venía una camioneta gris, igualita a la de Rodrigo. ¡Qué demonios! La grúa se detuvo frente al corral. 2 hombres bajaron sin saludar. Uno sacó unos papeles de la guantera. El otro caminó directamente hacia la puerta del corral, como si supiera exactamente dónde estaba todo. ¿Qué están haciendo aquí?, gritó Estela, saliendo a su encuentro con paso firme. El más alto, moreno y de ojos pequeños, alzó los papeles. Orden de retiro de activos. Este animal fue registrado como parte de los bienes embargados. Venimos por la yegua. ¿Embargada? ¿Están locos? ¡Esa yegua es mía! No, señora. Legalmente pertenece ahora al nuevo dueño del predio. Tiene sello del juzgado, mire. Estela no quiso ver el papel. Dio un paso más, interponiéndose entre el hombre y la reja. No se la van a llevar. No tienen ningún derecho. No queremos problemas, doña. Solo hacemos lo que nos mandan. Detrás, Luna empezó a relinchar. Estaba inquieta, como si supiera lo que venía. Estela volteó a verla. Su mirada se cruzó con esos ojos oscuros que la habían acompañado desde hacía más de 10 años. Era más que una yegua. Era la última parte viva de todo lo que había construido con Salvador. Si la tocan, juro que los denuncio, gritó Estela, la voz rota pero firme. El otro hombre se le acercó por detrás, más calmado. Doña, ya está hecho. Usted no firmó, pero alguien firmó por usted. Las órdenes están ahí. La impotencia la quemó por dentro. Se aferró al marco de la puerta del corral, como si eso pudiera detener lo inevitable. Julián llegó corriendo, sudado, con el celular en la mano. ¡Grábalos!, gritó ella. ¡Graba todo! El joven comenzó a grabar, enfocando a los hombres, a la grúa, a Luna. Uno de ellos trató de taparse la cara. El otro se encogió de hombros. «Esto no es legal», dijo Julián, grabando el documento. «Mi abuela no recibió notificación previa de este retiro. Vamos a llevar esto a los tribunales». «Llévelo donde quiera, joven. Nosotros ya hicimos nuestra parte». Luna relinchó de nuevo, más fuerte, más desesperada. Uno de los hombres le puso una cuerda al cuello y tiró suavemente para guiarla hacia la plataforma de la grúa. La yegua se resistió, tiró, pateó el suelo, se negó a subir, pero era 2 contra 1. La subieron a la fuerza. Estela cayó de rodillas en la tierra. No lloraba con escándalo, no gritaba, solo miraba, silenciosa, inmóvil, como si le arrancaran una parte del alma. Cuando la grúa arrancó, Luna lanzó un último relincho que retumbó en todo el valle. Los pájaros salieron volando de los árboles y ella
Solo alcanzó a levantar una mano, como queriendo detener el tiempo. Julián guardó el celular, furioso. «Esto no va a quedar así, abuela, lo juro». Estela no respondió. Se levantó lentamente, con el polvo pegado a las rodillas y la cara pálida. Primero la tierra, luego los papeles. Ahora ella... ¿Qué sigue, Julián? Lo que sigue es pelear hasta donde tope. Ella asintió despacio, sin dejar de mirar el camino donde la grúa se alejaba. Esa noche, el silencio fue más pesado que nunca. No hubo café en la cocina, ni radio en la sala. Solo el sonido del reloj marcando los segundos y ese vacío en el corral, como un hueco imposible de llenar. Pero algo cambió dentro de Estela. Una semilla de rabia empezó a germinar, porque no era solo una yegua, era su historia, y se la habían llevado a la fuerza. Y esa historia, pensó, aún no se ha terminado. El celular vibró sobre la mesa de madera con ese zumbido grave que rompe el silencio sin pedir permiso. Estela, que no lo escuchaba desde la mañana de la grúa, lo miró con recelo. La pantalla decía Julián. Sintió una mezcla de alivio y pena. No quería que él la viera así, tan rota. ¿Abuela? La voz de Julián sonaba preocupada. Vi el video. ¿Estás bien? Estela tragó saliva. El nudo en la garganta seguía ahí, como si no la dejara decir nada que no fuera llanto. «No», logró responder con la voz áspera. «Se la llevaron, Julián. Se llevaron a Luna». «Voy para allá», dijo él sin dudar. «Llego en la tarde. No estás sola, ¿me oíste?» Ella solo asintió. No tenía fuerzas para discutir. A las 5 de la tarde, la vieja combi que usaba Julián apareció por el camino de tierra. Venía manejando con el brazo fuera de la ventana, el rostro serio, sin esa sonrisa fácil que solía tener. Se estacionó junto al pozo y bajó con la mochila colgando del hombro, los zapatos cubiertos de polvo. Estela salió a su encuentro. No se abrazaron, no lo necesitaban, solo se miraron un instante y luego entraron juntos a la casa. «Traje copias de las leyes de propiedad rural», dijo Julián, sacando papeles de su mochila. «También el Código Civil del Estado, y voy a pedir el expediente judicial de tu caso. Vamos a revisar todo. ¿Crees que sirva de algo?», preguntó ella sentándose con lentitud. «Claro que sí. Esto no es normal, abuela. No pueden embargar una propiedad por una deuda sin haberte notificado ni darte derecho a defenderte. Dijeron que alguien firmó por mí. ¿Cómo es eso posible?». Julián apretó los labios. Su cara se endureció. «Alguien falsificó tu firma o usó un poder notarial viejo. Pero vamos a averiguarlo. Si Rodrigo Medina está metido en esto, no lo vamos a dejar en paz». Estela lo miró y por primera vez en días sintió algo distinto a la rabia. Esperanza. «Eres igualito a tu abuelo cuando se enojaba con injusticias. Se le marcaba una vena aquí», dijo, tocándose la frente. Pero él siempre terminaba cediendo. «Yo no voy a ceder», dijo Julián con firmeza. «Esta tierra es tuya y esa yegua era parte de ti. No tenía por qué terminar así». Hubo un momento de silencio. Luego él se levantó y fue hasta el estante viejo donde Estela guardaba fotos y papeles importantes. Sacó una caja de galletas metálica. «¿Aquí están los documentos originales?» «Sí, todo lo que tengo». Julián empezó a revisar. La escritura, los pagos, el acta de matrimonio, hasta los recibos de luz. «Nada está a nombre de tu esposo. Todo está a tu nombre. Si hubo alguna deuda, no hay registros aquí». «¿Y entonces?» «Entonces esto fue un montaje, y lo peor es que puede haber más gente como tú, gente a la que le están quitando las cosas sin que se den cuenta». Estela sintió un escalofrío. ¿Cómo puede uno protegerse de eso? Con información, con testigos, con presión legal y mediática. «Y yo voy a encargarme de todo eso, abuela». Ella se levantó despacio y fue hasta la estufa. Sacó el café de olla que tenía desde la mañana. Lo sirvió sin decir palabra. Le temblaban un poco las manos, pero disimuló. «¿Te acuerdas cuando me llevabas a la feria?», preguntó Julián con una sonrisa leve.
Me dabas 3 monedas y me decías, elige bien, que no hay más. Y siempre las gastabas en un solo tiro. Sí, pero tú nunca me regañabas. Solo me decías, ahora a mirar, no más. Porque mirar también enseña, respondió Estela, sonriendo por primera vez. Julián la miró con cariño. En sus ojos no solo había admiración, también dolor por verla así, pero también determinación. Vamos a pelear esto juntos, abuela. Lo que te hicieron no fue un error, fue un robo, y voy a encontrar a los responsables. Te creo, dijo ella bajito. Te creo porque eres de los Ramírez, y los Ramírez no se rinden. Brindaron con el café como si fuera tequila. Afuera el viento soplaba con fuerza, moviendo los árboles como si la tierra misma empezara a despertar. Dentro, la llama de la lucha apenas comenzaba a encenderse. Julián se bajó de la combi temprano, justo cuando el sol comenzaba a calentar las baldosas de la plaza. El edificio del ayuntamiento era viejo, con grietas en las paredes y olor a humedad. Adentro, el aire se sentía pesado, como si el polvo del pasado se resistiera a ser removido. Subió las escaleras hasta el 3er piso, donde estaba el archivo municipal. Una placa oxidada decía, Registro de Propiedades Rurales. Tocó la puerta de lámina con los nudillos y esperó. «¿Sí?», dijo una voz áspera desde adentro. Julián entró. Un hombre de unos 60 años, con gafas gruesas y cara de pocos amigos, levantó la vista. «Buenos días. Soy Julián Ramírez, abogado. Necesito revisar el expediente de la parcela número 78 del ejido El Carmen». El archivista bufó. «¿Y por qué lo necesita?». «Estoy representando legalmente a la propietaria original. Hay una disputa por transferencia indebida». El hombre resopló de nuevo, pero se levantó. Caminó hasta una estantería de madera que crujía con cada paso. Sacó una carpeta polvorienta y la dejó caer sobre el escritorio. No se puede sacar copias, solo notas. Julián asintió y se sentó. Abrió la carpeta. Lo primero que vio fue la supuesta acta de transferencia. El documento tenía una firma idéntica a la de su abuela, pero algo no le cuadraba. Demasiado perfecta, demasiado limpia. Pasó las páginas con atención. Había un pagaré viejo a nombre de Salvador Ramírez, fechado 15 años atrás, por un préstamo de 20,000 pesos. Nunca había sido ejecutado. Y ahí estaba, un sello reciente, con la palabra «activado» estampada en rojo, como si de pronto el papel hubiera cobrado vida. «¿Quién reactivó este pagaré?», preguntó Julián sin levantar la vista. No sabría decirle. Solo nos llega así, con la orden de archivo actualizado. ¿Y la firma?, insistió. ¿Quién revisa su autenticidad? El hombre se encogió de hombros. Eso no es trabajo nuestro. Si viene sellado del juzgado, lo aceptamos. Julián cerró los ojos un segundo. Sentía una mezcla de rabia y frustración subiéndole por la garganta. Tomó una hoja de papel y comenzó a anotar número de folio, nombres, fechas y sobre todo los nombres de los funcionarios que habían firmado la aceptación del documento. Una firma llamó su atención. Era el nombre de una jueza auxiliar, L.C. Armenta, conocida en el gremio por ser flexible con sus procesos. Julián anotó su nombre con fuerza, subrayándolo 2 veces. De pronto, una voz bajita le habló por detrás. «¿Busca información de los Medina?». Julián se giró. Era una mujer joven, con uniforme de limpieza y una escoba en la mano. Tenía los ojos grandes, curiosos. «¿Por qué lo dices?». «Porque no es el primero que viene a preguntar por ellos, y tampoco es la primera propiedad que aparece vendida de repente». «¿Tú sabes algo?». Ella miró alrededor, nerviosa. «Sé que a veces traen papeles por fuera. Se los dan directo al licenciado Martínez y él los mete al archivo como si vinieran del juzgado. Yo los he visto, en sobres amarillos, sin sello». Julián sintió que algo dentro de él se encendía. «¿Puedes decirme cuándo viste eso por última vez?». «Hace una semana, un señor alto con lentes oscuros. Dejaron un sobre para el mismo licenciado».
Yo barría justo ahí al lado, y sabrías reconocer al hombre si lo ves. Claro, era el mismo que salió en la televisión con Rodrigo Medina cuando inauguraron la clínica nueva. Julián tragó saliva. El círculo empezaba a cerrarse. ¿Me darías tu nombre? Si decides testificar, podrías ayudar a recuperar varias tierras. Me llamo Mariela. Y sí, ya es hora de que alguien haga algo. A mi tía le quitaron su terreno con el mismo truco. Julián le agradeció con una sonrisa y salió del archivo con la mochila más pesada que nunca. No por los papeles, sino por todo lo que eso significaba. Camino a casa de Estela, las piezas iban cayendo una por una. No era solo su abuela, no era un caso aislado, era una red bien armada, silenciosa, con nombres importantes detrás. Y él había encontrado el primer hilo para desenredar la madeja. Cuando llegó, Estela lo esperaba sentada en la banqueta con una taza de té en las manos. ¿Y? Preguntó sin rodeos. Julián se sentó junto a ella. No hizo falta mucha explicación. Te falsificaron la firma, reactivaron una deuda vieja de mi abuelo, sin sustento, y están usando jueces y archivistas comprados. Hay más víctimas, abuela, pero ya tengo un nombre, una testigo y un camino. Estela asintió. El viento le movía el cabello, pero ella no se inmutaba. Entonces ya empezó la guerra. Y sí, acababa de empezar. Estela caminaba despacio por el mercado del pueblo, con la reboza echada sobre los hombros y el canasto vacío. Las caras conocidas ya no eran las mismas. Gente con la que había compartido años de cosechas, fiestas patronales y velorios, hoy bajaba la mirada al cruzarse con la suya. Doña Petra, la de las tortillas recién hechas, fingió estar ocupada empacando. Don Nacho, el del puesto de hortalizas, se volteó justo cuando ella pasó. Nadie decía nada, nadie preguntaba. Solo el sonido de los pasos y el murmullo de las hojas secas acompañaban su andar. Al llegar al puesto de flores, se encontró con Clara, su comadre de toda la vida. Le sonrió apenas, pero esa sonrisa también era distinta. «Clara, ¿ya no se saluda en este pueblo?», preguntó Estela con voz serena, pero cargada de decepción. Clara suspiró mirando hacia los lados antes de responder. «Ay, Estelita, no es por ti, es que la gente está asustada». ¿Asustada de qué? De hablar, de meterse. Rodrigo tiene ojos y oídos por todos lados, y tú ya sabes cómo es. Estela frunció el ceño. ¿Cómo es? Clara bajó la voz. ¿Te acuerdas del señor Mateo, el que tenía esa tiendita rumbo a la capilla? Se opuso a vender su terreno, igual que tú. Le cortaron la luz, el agua. Luego apareció un papel que decía que su local era zona federal. Se lo demolieron. ¿Y nadie hizo nada? ¿Qué podían hacer? Los que se quejan pierden, y los que callan, al menos siguen aquí. Estela sintió que le temblaban los dedos, pero apretó el rebozo con fuerza. Pues si nadie habla, entonces nadie se salva. Clara tomó su mano con delicadeza. Yo no estoy en contra tuya, Estela. Solo cuídate, por favor. Ya no estamos para andar peleando contra monstruos. Estela no respondió. Se dio la vuelta y caminó hacia la salida del mercado con paso lento, pero la mente ardiendo. No era solo su tierra lo que se estaba pudriendo, era todo el pueblo. La desconfianza, el silencio, el miedo habían echado raíz. Al llegar a casa, encontró a Julián en la mesa con varios papeles regados y una expresión de fastidio. ¿Qué pasó?, preguntó mientras dejaba el canasto vacío sobre el banco. Fui al registro agrario para solicitar una copia del historial de propiedades. Me dijeron que no la podían entregar, que estaba restringida por orden superior. ¿Y eso qué significa? Que alguien movió influencias para bloquear el acceso. No quieren que sepamos quién más ha sido despojado. Estela se sentó a su lado. Lo miró fijamente, con los ojos oscuros bien abiertos. Hoy fui al mercado. Nadie quiere hablar, todos le tienen miedo, hasta los de siempre, los que antes no se callaban. Julián apretó los dientes. Eso lo hace más culpable.
El miedo es la prueba más grande de su poder y de su culpa. ¿Y si no podemos contra eso? El silencio de Julián fue breve pero profundo. Entonces lo exhibimos, con pruebas, con voces. Tiene que haber alguien que se atreva a decir lo que sabe. ¿Y si nadie habla, lo diremos nosotros? Estela desvió la mirada hacia la ventana. Afuera, el viento levantaba el polvo del patio. Todo seguía igual, pero algo dentro de ella había cambiado. Tal vez era la sensación de estar sola en medio de muchos. Tal vez era ese sabor amargo de la traición silenciosa. Nunca pensé que mi pueblo se callaría por miedo, murmuró. Aquí crecimos juntos, Julián. Aquí enterramos a nuestros muertos y celebramos nuestras fiestas. Y ahora todos callan. El miedo es poderoso, abuela, pero más lo es el ejemplo. Si tú no te rindes, tal vez alguien más se anime a alzar la voz. Estela lo miró. Le dolía la desilusión, pero más le dolía el abandono. Entonces vamos a hablar, aunque nadie escuche todavía. Y así, entre el murmullo del viento y las sombras que acechaban desde los rincones del poder, la lucha de Estela ya no era solo por Luna o por su tierra. Era por romper el silencio de un pueblo dormido, y aunque dudaba de ganar, no estaba dispuesta a quedarse de brazos cruzados. Esa noche, Estela no pudo dormir. El techo de lámina crujía con el viento y cada ruido parecía traer consigo un recuerdo viejo, de esos que duermen en los rincones de la memoria hasta que alguien los despierta. Se levantó, sin prender la luz, y caminó descalza hasta la sala. Se sentó frente al baúl de madera donde guardaba cosas que no tocaba hacía años. Fotos, cartas, recibos, hasta los planos originales del terreno. Buscó con calma, como si al fondo de ese cofre pudiera encontrar algo que explicara todo lo que estaba viviendo. Y entonces, entre un fajo de papeles amarillentos, apareció uno que no recordaba. Una hoja doblada en tres, con el membrete de una financiera rural que ya ni existía. La tinta estaba deslavada, pero alcanzó a leer: crédito otorgado a nombre de Salvador Ramírez, año 2007, monto 20,000 pesos, plazo vencido 2010. El corazón le dio un vuelco. No puede ser, susurró. Recordaba vagamente ese año. Salvador andaba con dolores. No quería ir al doctor porque era muy caro, pero sí hablaba de comprar alambre para la cerca nueva. Lo habría pedido sin decirle. Lo ocultó para no preocuparla. Se dejó caer sobre el sillón con el papel en la mano, temblorosa. Por un momento, todo lo que había sentido hasta entonces, la rabia, la impotencia, la certeza de ser víctima de un abuso, se tambaleó. ¿Y si sí debía?, pensó en voz baja. ¿Y si esto es por culpa de Salvador? Al amanecer, Julián la encontró sentada con el papel sobre el regazo, mirando al vacío. ¿Qué haces despierta tan temprano? Ella no contestó enseguida, solo alzó la hoja como si pesara una tonelada. Encontré esto, es un préstamo, está a nombre de tu abuelo. Julián se acercó, lo tomó y lo revisó con cuidado. Sí, pero este papel no está registrado en el archivo judicial, no es el mismo que usaron contra ti, y sí lo activaron con eso. No es así de simple, abuela. Para activar una deuda así, se necesita prueba de incumplimiento, notificación judicial y firma de aceptación. Este papel no tiene nada de eso. Estela lo miró con ojos cansados. Pero, ¿y si sí debíamos? ¿Y si él dejó eso mal arreglado y ahora todo es consecuencia de eso? Julián guardó silencio. Se sentó a su lado, más calmado que otras veces. Mira, mi abuelo era hombre de palabra, pero también era terco. Si pidió este dinero, seguro fue por una buena razón. Tal vez pensó pagarlo pronto y se le complicó. Pero eso no te hace culpable a ti, y mucho menos justifica que te quiten la casa con trampas. Estela bajó la mirada. Las dudas pesaban. No era fácil borrar la culpa de quien amó toda la vida. Yo no estoy enojada con él, dijo bajito.
Estoy enojada con esta sensación de no saber, de pensar que quizá me falló, y me da coraje tener que dudar de él ahora cuando ya no puede explicarme nada. No estás sola en esto, abuela, y no es justo que cargues con toda la responsabilidad. Vamos a encontrar la verdad completa, no solo los pedazos que ellos quieren que creas. Ella asintió, aún con el nudo en la garganta. Pero prométeme algo, Julián. Si al final resulta que él sí dejó eso mal, si de verdad esto empezó por un error suyo, yo no quiero que pisotees su memoria por defenderme. Julián tomó su mano con fuerza. Te prometo que vamos a buscar justicia, no venganza. Y también te prometo que si tu esposo se equivocó, no fue por maldad. Fue por amor, por sostener lo que construyeron juntos. Estela cerró los ojos. En su mente aparecieron imágenes. Salvador levantando un costal de maíz con la espalda recta, riéndose mientras arreglaba la bomba de agua, acariciando a Luna como si fuera su hija. No era culpa lo que sentía. Era miedo de perder también los recuerdos, miedo de que en medio de tanto papel y tantos sellos, su historia de amor se deshiciera como polvo entre los dedos. Pero en ese miedo también estaba la fuerza. Entonces sigamos, dijo al fin, no por los papeles, por la verdad. Y mientras el sol subía, Estela supo que su fe no estaba muerta, solo herida, y aún podía levantarse. Amanecía con un cielo opaco, de esos que parecen guardar secretos entre las nubes. En la parte trasera de una finca a las afueras del pueblo, el portón de un corral improvisado se abrió con un quejido metálico. El candado, mal puesto, colgaba torcido, abierto como si alguien lo hubiera olvidado o lo hubiera soltado a propósito. Luna, la yegua de Estela, parpadeó, movió las orejas con cautela, olfateó el aire, dio un paso, luego otro. Salió despacio, como tanteando el mundo, como si recordara cada piedra del camino. A unos 100 metros, al fondo de la carretera polvorienta, un camión con caja metálica se encendía. Era el mismo que la había arrancado de su corral. Luna lo reconoció, no por el color o el sonido, sino por la sensación. Lo siguió sin que nadie se diera cuenta, pero alguien sí la vio. Desde la segunda planta de una casa humilde, con muros de bloc sin pintar, Maru, una joven madre soltera, grababa un video con su celular. Quería mostrar la neblina mañanera que cubría los cerros. De pronto, su cámara captó algo extraño. Una yegua corriendo sola detrás de un camión. ¡Qué demonios!, murmuró, enfocando mejor. El animal corría con fuerza, con determinación, como si supiera exactamente a dónde iba. No era un escape, era una persecución. Maru siguió grabando hasta que ambos desaparecieron en la curva. Luego bajó corriendo. «Mamá, ¿viste eso? La yegua de doña Estela, la Luna, iba siguiendo al camión», exclamó mientras buscaba la señal en su celular. «Esto hay que subirlo». La señora, que lavaba ropa a mano en el patio, levantó la vista con extrañeza. «¿Estás segura?» «La reconozco. Es la misma, la de la grúa. Voy a mandarle el video a Julián». Esa misma mañana, Estela y Julián desayunaban en silencio. El pan estaba frío y el café más amargo que de costumbre. El celular de Julián vibró. Revisó el mensaje. Su expresión cambió al instante. «Abuela», dijo levantándose con el teléfono en alto. «Tienes que ver esto». Reprodujo el video. Luna, corriendo con fuerza, el polvo levantándose a su paso, los cascos golpeando la tierra con desesperación. Estela se llevó la mano a la boca. Los ojos se le llenaron de lágrimas. «Es ella, es Luna», la grabó Maru, la hija de doña Silvia. Lo subió a redes. Dice que la vio seguir al camión que venía del predio donde la tenían. Esto puede cambiar todo. ¿Cómo que cambiar todo? Este video muestra que Luna escapó, no que la soltaron. Muestra que fue llevada en contra de su voluntad y que buscó volver. Es prueba de vínculo emocional, de posesión, y también puede volverse viral. Estela se quedó callada un momento.
Las imágenes aún le daban vueltas en la cabeza. Esa yegua siempre supo regresar. Hasta cuando Salvador se iba lejos, ella sabía cuándo él venía de vuelta. Eso no es algo que puedas falsificar en un papel. Esto, dijo Julián señalando la pantalla, es real. Y la gente conecta con lo real. A los pocos minutos, el video empezó a compartirse. Primero en los grupos del pueblo, luego en páginas locales. El título decía, yegua escapa y sigue camión, que la alejó de su dueña. Justicia para Estela Ramírez. Los comentarios no tardaron. ¡Qué tristeza! ¿Cómo pueden hacerle eso a una señora mayor? Ya basta de que los políticos se adueñen de todo. Clara fue la primera en escribirle a Estela. Lo vi, comadre. No sé cómo ayudamos, pero no quiero seguir callada. Y no fue la única. Don Nacho, la señora de las flores, incluso la esposa del panadero, comenzaron a comentar y compartir. El silencio empezaba a agrietarse. Estela, con los ojos húmedos, tomó la mano de Julián. Luna no se rindió. Entonces yo tampoco voy a hacerlo. Y aunque el camino todavía era incierto, algo se había movido. No en los papeles ni en las oficinas, sino en los corazones de la gente. Luna había corrido por algo más que instinto. Había corrido por casa, por volver, y ahora el pueblo entero comenzaba a correr con ella. El sol apenas se asomaba cuando Julián se levantó por el pitido constante de su celular. Decenas de notificaciones, mensajes y llamadas perdidas llenaban la pantalla. Mientras se restregaba los ojos, abrió uno de los videos reenviados. Era el mismo. Luna galopando con determinación detrás del camión, con el polvo enredándosele en las crines. Pero ahora tenía más de 20.000 reproducciones. No puede ser, murmuró mientras se vestía a toda prisa. Estela, en la cocina, ya tenía listo el café. Notó su expresión al entrar. ¿Qué pasa? El video se fue para arriba, abuela. Está en páginas nacionales. Ya lo subieron a TikTok, a Facebook, incluso lo compartió una periodista de la Ciudad de México. ¿Una periodista? Sí, y no cualquiera. Laura Escamilla, la de los reportajes sobre corrupción. Dice que viene en camino al pueblo. Quiere entrevistarte. Estela dejó la taza sobre la mesa con cuidado, pero no dijo nada. Aún le costaba creer que todo eso fuera por Luna. Julián revisaba el celular como si se tratara de una emergencia médica. Mira esto. Injusticia rural. Una yegua fiel escapa para buscar a su dueña. ¿Y tú, qué harías? Ya hay gente preguntando por ti, por la historia. Hasta un colectivo de defensores animales quiere venir. Y eso ayuda. Mucho. La presión mediática puede abrir puertas que ni con un juez. Rodrigo no va a poder esconderse si todos están mirando. Estela se quedó en silencio. No por miedo, sino por el peso de la atención. No estaba acostumbrada a ser el centro de nada. Siempre fue la que ayudaba detrás, la que hacía las tortillas, la que preparaba la veladora en los velorios. No sé si estoy lista para hablar en cámaras, Julián. No tienes que actuar. Solo cuenta tu verdad, como se la contaste a Clara, a Goyo, a mí. Esa verdad es la que la gente está sintiendo. Al mediodía llegó el primer coche con placas de la capital. Del lado del copiloto bajó Laura Escamilla, vestida con mezclilla, gorra y una mochila colgada al hombro. Su camarógrafo sacó el equipo sin decir palabra. «¿Doña Estela Ramírez?», preguntó con una sonrisa cálida. «La misma», respondió ella, recta como siempre. «Gracias por recibirnos. Su historia ha tocado a muchas personas, y no solo por la injusticia, sino por el amor que mostró esa yegua. Es algo que no se ve todos los días». Estela bajó la mirada un momento. Luego asintió y los invitó a pasar. Se sentaron bajo el mezquite del patio. Julián preparó café mientras Laura colocaba la cámara. «¿Qué quieres saber?», preguntó Estela sin rodeos. «Todo lo que quiera contar. ¿Cómo empezó esto? ¿Qué siente al ver a Luna correr detrás de ese camión?». Y ahí, frente a la cámara, Estela habló, sin llorar, sin adornos. Habló de la tierra, de Salvador, de la traición, del miedo,
y del día en que le arrebataron a Luna como si no valiera nada. Laura la escuchó con atención, sin interrumpir. ¿Y qué le diría usted hoy a Rodrigo Medina? Estela se quedó pensando unos segundos. Que no es el papel el que le da derecho a quitarle la vida a alguien, que lo que se hereda no siempre es deuda, a veces es dignidad, y esa no se embarga tan fácil. La entrevista se subió esa misma tarde. En menos de una hora, justicia para Estela era tendencia. Las llamadas no paraban. Querían más entrevistas. Querían conocer al abogado Nieto. Querían saber dónde estaba la yegua ahora. Julián contestaba mensajes como loco. Estela, en cambio, solo se quedó sentada bajo el mezquite, viendo cómo el pueblo pasaba frente a su casa, más curioso que nunca. Algunos vecinos comenzaron a detenerse. «Vi su video, doña», le dijo don Nacho bajando del triciclo. «Mis respetos. Si necesita testigos de lo que hicieron con su terreno, aquí estoy». Clara llegó con flores. «Hoy sí me sentí orgullosa de decir que soy su comadre». Estela sonrió, no por vanidad, sino por alivio. Por primera vez en semanas, el miedo empezaba a desvanecerse. No del todo, pero sí lo suficiente para dejar pasar un rayo de luz. Y mientras la tarde caía sobre el pueblo, la historia de una yegua y una mujer mayor se volvía símbolo. No de escándalo, sino de esperanza. Porque a veces lo viral también puede ser vital. La tarde estaba pesada, con un aire espeso que anunciaba tormenta. Julián revisaba documentos en la sala cuando sonó una notificación distinta en su celular. Era un mensaje de voz enviado por Mariela, la trabajadora de limpieza del archivo municipal. «No se lo mande a nadie más, licenciado. Me costó conseguirlo», decía en un susurro tenso. «Pero aquí está lo que le dije. Escúchelo con cuidado y borre este mensaje después». Julián conectó los audífonos nervioso. Le temblaban un poco las manos. Reprodujo el audio. «Mira, tú solo firma. El resto lo metemos nosotros con el juez. Ya le pasamos el favor a Armenta. No va a decir nada. Esta señora ni sabe lo que debe. Con eso limpiamos ese terreno y lo agregamos al paquete con los demás. Nadie va a revisar papeles viejos de un muerto». La voz era clara, inconfundible. Rodrigo Medina, hablando con un hombre que parecía ser su asistente. Un tono confiado, burlón, seguro de su poder. Julián se quedó congelado. Era la pieza que necesitaban, la prueba que ataba a Rodrigo al fraude, que lo exponía como autor directo de la falsificación y el despojo. Corrió hasta la cocina, donde Estela removía frijoles en la olla. «Abuela, lo tenemos». «¿Qué cosa?» «El audio. Rodrigo hablando. Acepta que falsificaron, que pagaron a la jueza, que usaron el nombre de mi abuelo sin pruebas. Está todo». Estela lo miró, seria, sin dejar la cuchara. «¿Estás seguro?» 100%. Ya no son sospechas, ya no son papeles borrosos. Esto es él, hablando de cómo nos robó». Ella apagó la estufa sin decir palabra, se secó las manos y se sentó frente a él. ¿Y qué sigue? Denunciar ante la Fiscalía del Estado. Presentar este audio como evidencia junto con los documentos alterados, el video de Luna, los testimonios de Maru y Mariela. Es una cadena sólida. Esto puede derrumbarlo. Estela asintió, pero no con euforia, con gravedad. Como quien entiende el peso real de lo que está por pasar. «¿Sabes lo que eso significa, verdad?», preguntó ella, suave. «Se va a poner feo. Él no se va a quedar quieto. Lo sé, pero también sé que si no lo hacemos ahora, él va a seguir haciéndolo con más gente, con más abuelas que no tienen a un Julián que las defienda». Estela lo miró con ternura, pero también con una tristeza silenciosa. «No quiero que te hagan daño, hijo. No me lo van a hacer, porque ya no estamos solos, ahora todos están mirando». Esa noche, Julián envió el audio cifrado a 2 contactos de confianza, una abogada aliada en Guadalajara y un periodista de la capital que había seguido casos de corrupción rural.
Luego hizo copias en 2 USB y los escondió en lugares separados. Por si algo pasa, dijo en voz baja. El siguiente paso era presentarlo ante las autoridades, pero sabían que no sería sencillo. Rodrigo aún tenía gente en el poder. La fiscalía local podía enterrar el caso si no actuaban con astucia. A la mañana siguiente, Julián y Estela salieron rumbo a la ciudad. Mientras el paisaje pasaba por la ventanilla del autobús, ella iba en silencio. Llevaba un cuaderno en la bolsa, uno viejo, donde había anotado cada pago que hicieron durante su vida. No servía como prueba legal, pero para ella era testimonio. «No sabía que guardabas todo eso», dijo él viendo las hojas manchadas. «Yo no olvido, Julián, pero tampoco guardo rencor. Solo quiero que se sepa la verdad, para que, cuando me vaya, nadie diga que me dejé». El joven la abrazó por el hombro. La tormenta aún no llegaba, pero las nubes ya se asomaban en el cielo. Al llegar a la fiscalía, entregaron todo: el audio, los documentos, los testimonios. La denuncia quedó formalizada. Les dijeron que en breve les asignarían un fiscal de investigación. Pero Julián ya lo sabía. Con esa grabación en manos de la prensa, Rodrigo no podría esconderse mucho tiempo. Y así, mientras el viento comenzaba a soplar con fuerza, Estela y Julián salieron del edificio sabiendo que acababan de cruzar una línea. Ya no había vuelta atrás. El audio ya estaba en el mundo, y su eco, tarde o temprano, iba a derrumbar al gigante. La noche cayó espesa sobre el rancho. El silencio era distinto, cargado, como si algo oscuro respirara desde los árboles. Julián dormía en la habitación del fondo, agotado después de regresar de la fiscalía. Estela, en cambio, no podía cerrar los ojos. Afuera, los perros ladraban. Primero uno, luego varios. Ese tipo de ladrido largo, urgente, que no se calma con un grito. Se levantó, tomó su linterna y salió con la reboza cruzada. El viento movía los arbustos, pero no era el viento lo que le hizo apretar los labios. Clavada en la puerta del corral había una hoja doblada, sujetada con un cuchillo de mango negro. La arrancó sin pensarlo. La linterna temblaba en su mano mientras leía las palabras garabateadas con marcador rojo. «Cállese o entierre a su nieto. Última advertencia». Sintió que se le helaba el cuerpo. No gritó, no lloró. Caminó derecho a la cocina, donde guardaba la caja de metal con papeles importantes. Guardó la nota ahí, junto al pagaré viejo de Salvador, junto al recibo de agua y la copia del testamento. Cerró la tapa con calma. Luego despertó a Julián. «¿Qué pasó?», dijo él, medio dormido, al verla parada frente a la puerta. «Tenemos que hablar», dijo ella, pero sin miedo. A la mañana siguiente, el pueblo se movía con su rutina normal, pero para Estela nada era igual. Cada rostro que cruzaba parecía esconder algo. ¿Quién había dejado la nota? ¿Fue uno del pueblo? ¿Alguien pagado? En la tiendita, don Goyo la saludó, pero ella no respondió. Clara fue a buscarla, notando el cambio en su expresión. «¿Qué pasó ahora, comadre?». Estela le mostró la hoja sin decir una palabra. Clara la leyó, se le aflojó la cara. «Dios mío, esto ya es otra cosa. Esto ya es peligroso, Estelita». «Ya lo sé». «¿Y qué vas a hacer?». Estela respiró hondo. «Estoy pensando si vale la pena seguir. No por mí, por Julián». Esa noche, en el corredor, hablaron sin levantar la voz. «Abuela, si tienes miedo, lo entiendo», le dijo Julián con sinceridad. «Si decides dejar esto, no te voy a juzgar». «No se trata de miedo», respondió ella. «Se trata de ti. No quiero que te pase nada por estar defendiendo lo que a mí ya me quitaron». Julián la miró con los ojos llenos de fuego. «¿Y si no te lo han quitado? ¿Y si esto sirve para recuperar no solo lo tuyo, sino lo de muchos más? ¿Vamos a parar ahora? ¿Y si terminamos enterrando a alguien más?», dijo ella con los ojos húmedos, pero sin quebrarse. «¿De qué sirve la justicia si te deja sola?». Él bajó la cabeza. «Tal vez es parte del precio, pero también es la forma de que ya no nos vean como débiles».
Estela se quedó en silencio. Miró al cielo, buscando una respuesta que no venía en palabras, sino en memoria. Pensó en Salvador, en cómo él siempre decía que hay cosas que valen más que la tranquilidad. ¿Y tú estás dispuesto a seguir aunque te amenacen? Lo estoy, porque esta no es solo tu pelea, es nuestra. Entonces ella supo que ya no había vuelta atrás. Entonces seguimos, dijo, pero con cuidado y sin perdón. A la mañana siguiente, Julián llevó la nota a la fiscalía. La denuncia creció. Ahora incluía amenazas directas. Los medios volvieron a buscar a Estela, pero esta vez, cuando las cámaras llegaron, ella ya no temblaba. Se paró frente al micrófono y dijo firme: «Me pueden quitar la tierra, la yegua, hasta la tranquilidad, pero no me van a quitar la voz. Y si tengo que pelear sola, peleo. Pero sé que ya no estoy tan sola como antes». El miedo seguía ahí, como una sombra al fondo del cuarto, pero ya no mandaba, porque Estela había elegido algo más grande que la seguridad. Había elegido la verdad, y esa, una vez despierta, no vuelve a dormir. El salón comunitario nunca había estado tan lleno. Cámaras, luces, micrófonos, reporteros anotando, jóvenes con pancartas, activistas con chalecos bordados. Era como si de pronto el pueblo hubiera despertado de golpe, sacudido por algo que ya no se podía ignorar. Estela entró de la mano de Julián. Iba vestida con su blusa bordada, el cabello recogido y los labios apretados. No estaba nerviosa, estaba lista. En el estrado improvisado, junto a ella, se acomodaban representantes de organizaciones de derechos humanos, defensores del campo y hasta un par de legisladores locales que ahora buscaban tomar postura. ¿Estás segura de que quieres hablar tú primero?, le preguntó Julián al oído. «Claro, esta historia empezó conmigo, tiene que salir de mi boca». El moderador anunció el inicio. Esta conferencia tiene como fin exponer públicamente una serie de irregularidades en la expropiación de tierras rurales en el Estado, encabezadas por figuras políticas activas. Hoy escucharemos el testimonio de doña Estela Ramírez, afectada directa de este esquema de fraude y abuso. El salón se quedó en silencio cuando ella se levantó. Se paró frente al micrófono. Respiró hondo. «Me llamo Estela Ramírez y soy del Carmen, Jalisco. Hace meses me quitaron mi tierra, mi casa y a Luna, mi yegua. Dijeron que era por una deuda que yo no sabía que existía. Dijeron que estaba todo en regla, pero era mentira. Los murmullos comenzaron, los flashes estallaban. Con la ayuda de mi nieto, descubrimos que falsificaron papeles, activaron deudas viejas con trampas, usaron a jueces comprados, nos amenazaron para callarnos, pero no lo lograron». Julián subió al frente con una carpeta en la mano. «Aquí hay pruebas, documentos alterados, registros manipulados y, más importante aún, una grabación donde el propio Rodrigo Medina admite cómo orquestó todo. Vamos a reproducirla». El salón se volvió tensión pura. Rodrigo Medina, aún diputado en funciones, hablaba en el audio con descaro. Las frases eran claras. «Esa señora ni se va a enterar. Mételo como los otros. La jueza ya sabe qué hacer. Es solo tierra, al final. La gente de rancho no reclama». El silencio posterior fue brutal. La indignación se sentía en el aire como electricidad. «No es solo mi tierra», continuó Estela con voz firme. «Son muchas. Mi caso solo fue el primero en decir ya basta». Una joven activista levantó una pancarta que decía «No más despojos rurales». Las cámaras enfocaban, las redes sociales hervían. Un reportero lanzó la pregunta que todos querían hacer: ¿qué esperan lograr con esta denuncia? Julián no titubeó. Que Rodrigo Medina pierda su fuero, sea investigado penalmente y que se reviertan las expropiaciones fraudulentas y que se reconozca que las tierras, los animales, la historia de la gente no son mercancía.
Estela bajó del estrado mientras los aplausos estallaban. No eran por vanidad, eran por algo más profundo: reconocimiento, admiración, respeto. Mientras caminaba de regreso a su lugar, una señora se acercó y le tomó la mano. «Gracias por no tener miedo». Estela la miró con ternura. «Tuve miedo, pero no me dejé vencer». Rodrigo, al enterarse, lanzó un comunicado negándolo todo. Manipulación mediática, ataque político, audio sacado de contexto. Pero ya era tarde. La conferencia se hizo viral. Medios nacionales y hasta internacionales replicaron la historia. El fiscal general ordenó una revisión de los archivos y varios jueces comenzaron a ser auditados. Esa noche, de regreso al rancho, Estela se quitó los zapatos y se sentó en la mecedora. Miró el cielo estrellado, respiró hondo. «¿Lo oyes, Julián?» «¿Qué cosa?» «El silencio del miedo ya no está. Ahora lo que se escucha es otra cosa». Y sí, en el viento ahora soplaba otra voz, una que ya no se podía callar. 3 días después de la conferencia, Rodrigo Medina apareció en televisión nacional con su ya típica sonrisa de medio lado, traje impecable, peinado perfecto y un discurso memorizado. Las acusaciones en mi contra carecen de fundamentos legales. Todo esto es parte de una campaña sucia para desprestigiar mi trabajo como servidor público. La señora Ramírez ha sido manipulada. No tengo nada que ocultar. El video del comunicado se repitió en todos los noticieros. Su equipo de comunicación inundó redes sociales con clips editados, imágenes de Estela con frases falsas y hasta testimonios de supuestos vecinos que la acusaban de manipular a su nieto. Julián lo vio en el celular con el rostro endurecido. Sabía que iban a atacar, pero esto ya es guerra sucia. Estela, sentada junto a él, se mantuvo en silencio. No era sorpresa, pero dolía. «Ahora resulta que soy una mentirosa», dijo con voz baja. «¿Y quién va a escuchar a una vieja campesina cuando un político dice que todo es teatro?» En el pueblo, el efecto fue inmediato. Algunos vecinos, antes solidarios, ahora caminaban con dudas en la mirada. «A mí me cae bien la doña, pero eso de que quiere tumbar a Rodrigo... ¿Será cierto lo que dicen?», comentó un panadero en la esquina. Otros, como Clara y don Goyo, seguían firmes. «Yo conozco a Estela desde antes que naciera ese diputado. Ella no miente. Si se levantó fue por algo serio», decía Clara, defendiendo en el mercado. Pero la tensión se sentía. Gente que antes saludaba, ahora bajaba la mirada. Algunos comerciantes ya no querían venderle fiado a Estela, por si acaso. Incluso en misa, el padre omitió mencionarla en las oraciones de los enfermos, como solía hacerlo. Fue un silencio pequeño, pero evidente. Estela lo notó. No dijo nada, pero al llegar a casa, su paso era más lento. Le pesaba más el alma que el cuerpo. Una noche, la fachada de la casa amaneció pintada con aerosol rojo. Mentirosa. Pueblo vendido. Julián lo vio primero, al abrir la puerta para sacar la basura. Corrió por agua y trapo, pero Estela ya estaba detrás de él, en bata, con la mirada apagada. «No lo limpies, hijo», dijo con firmeza. Que se vea lo que hacen cuando ya no pueden callarte». Julián la miró desconcertado. «¿Estás segura?» «Más que nunca. Si me tumban no será con silencio. Será con todo el escándalo. Y si así se me va la vida, que se vaya peleando». Él respiró hondo y guardó el trapo. Tomó una foto y la subió a redes con el texto: «Así responde el poder cuando no puede tapar la verdad. Mi abuela no se rinde. Nosotros tampoco». El post se volvió viral en menos de una hora. Al día siguiente, una caravana de activistas llegó desde Guadalajara. Jóvenes, adultos, defensores de derechos humanos. Pintaron un mural en la barda dañada, una imagen de Estela y Luna, con la frase «Verdad que galopa». Los vecinos comenzaron a salir. Primero solo miraban. Luego, poco a poco, algunos se acercaron. Estela no sabía que esto era tan grave.
le dijo una mujer mayor. Yo pensé que era un pleito de tierras. No es solo tierra, comadre, respondió ella con la voz serena. Es que nos crean tan chiquitos que hasta nuestra historia quieren borrarla. Uno a uno, más vecinos empezaron a hablar. Algunos contaron que también les ofrecieron compras extrañas. Otros dijeron que también los amenazaron cuando se negaron a vender. Esa noche, Estela escribió en una hoja de libreta y se la entregó a Julián. ¿Qué es esto? Lo que quiero decir si algo me pasa. No para llorar, para que sigas peleando. Ya no solo es por mí, es por todo lo que nos quitaron. Julián la leyó con el pecho apretado. No te va a pasar nada, abuela, no mientras yo respire. Entonces, respira fuerte, hijo, porque lo que viene será más duro. El pueblo ya no era el mismo. Estaba dividido, sí, pero también más despierto. Y Estela, entre la hostilidad y la esperanza, supo que había cruzado un umbral sin retorno. Rodrigo ya no solo enfrentaba una denuncia, enfrentaba una verdad que empezaba a multiplicarse en boca de muchos. Y esa verdad ya no tenía miedo. La sala del juzgado estaba a reventar. Más de 50 personas habían llegado desde temprano, muchas sin asiento, con celulares en mano, grabando o haciendo transmisiones en vivo. La prensa ocupaba la primera fila. Estela, sentada con la espalda recta, vestía su rebozo rojo, ese que solo usaba en momentos importantes. Julián, a su lado, revisaba una carpeta una y otra vez, aunque ya se sabía cada documento de memoria. Del otro lado, Rodrigo Medina entró con escoltas y lentes oscuros, aunque el juicio era a puertas abiertas. Su abogado, uno de los mejores del estado, caminaba con paso firme, como si ya supiera que iban a ganar. Todo empieza hoy, abuela, susurró Julián. Pase lo que pase, ya no pueden decir que fue un invento. Estela asintió, sin quitar la vista del estrado. El juez abrió el expediente. Se le notaba incómodo por la cantidad de gente y cámaras, pero los protocolos se cumplieron. La fiscalía presentó primero el video de Luna, luego el audio de Rodrigo y finalmente los documentos alterados. Cuando el audio se reprodujo en la sala, hubo un silencio que dolió en los oídos. La voz de Rodrigo llenó el espacio con frases como cuchillos. La señora ni se va a dar cuenta. Con eso limpiamos ese terreno. Rodrigo bajó la cabeza. Su abogado intentó objetar, pero el juez aceptó la grabación como prueba válida, al estar verificada por peritos independientes. El público soltó un murmullo. La fiscalía sonrió por primera vez. Mariela, la empleada del archivo, subió al estrado. Nerviosa, con las manos entrelazadas, empezó a hablar. Vi cómo entregaron sobres sin sello. Eran papeles que no venían del juzgado, pero el licenciado Martínez los metía como si fueran oficiales. ¿Puede decir quién entregaba esos sobres? Sí, el mismo asistente que acompañaba al diputado Medina en los eventos públicos. La sala se estremeció. Don Goyo también testificó. Confirmó haber visto la grúa sacar a Luna sin orden judicial visible. Y Clara habló de cómo la comunidad fue presionada para no apoyar a Estela. Todos teníamos miedo, dijo con voz entrecortada, pero ella no. Ella nos enseñó que el silencio también mata. El abogado de Rodrigo pidió desestimar el caso. Alegó persecución política, manipulación mediática, difamación. Presentó un testigo falso, un supuesto funcionario que aseguró que Estela sí sabía de la deuda y que firmó voluntariamente. Pero Julián se levantó, furioso. «¡Esa firma es falsa!», gritó, mostrando una comparación caligráfica. «Y tenemos peritos que lo pueden probar». El juez ordenó revisar las pruebas. El testigo de la defensa, al ser interrogado, cayó en contradicciones. Su testimonio fue descartado. Rodrigo se cruzó de brazos, ya no sonreía. Estela fue la última en testificar. Subió despacio, con la mirada firme. No leyó nada. Habló desde el corazón. «A mí no me importan los papeles, ni los cargos, ni los trajes,
Me importa la verdad. Me importa que creyeron que podían callarme solo porque soy vieja, porque vivo lejos, porque no tengo millones. Pero se equivocaron. No estoy sola y no me voy a rendir. El juez pidió orden. La sala aplaudió de pie. El fiscal pidió que, dado el peso de las pruebas y la gravedad de los hechos, se avanzara con medidas cautelares contra Rodrigo Medina. El juez lo aceptó. A partir de este momento, dijo el magistrado, el diputado Rodrigo Medina queda suspendido de sus funciones públicas, sin fuero y bajo investigación formal por fraude, abuso de autoridad y falsificación de documentos oficiales. Un grito de alivio cruzó la sala. Julián abrazó a su abuela con fuerza. Ella solo cerró los ojos. No lloró, pero respiró hondo, como quien por fin suelta una carga de años. Rodrigo fue escoltado fuera de la sala. No esposado aún, pero con la frente baja. El juicio aún no terminaba. Faltaban etapas, faltaban apelaciones. Pero lo esencial ya se había logrado. La verdad había sido reconocida ante la ley. Y en el camino hacia la justicia, ese fue el paso más grande. El pueblo, ahora despierto, comenzaba a mirar distinto a Estela. Ya no era solo la señora de la yegua, era la mujer que hizo temblar al poder con la verdad por delante. Fue una llamada inesperada la que cambió todo. Julián estaba en la cocina preparando café cuando sonó su celular. El número no estaba guardado, pero contestó de inmediato. ¿Licenciado Ramírez? Sí, él habla. Soy el comandante Herrera, de la Policía Rural. Vimos su video sobre la yegua. Una señora de un rancho cerca de La Noria nos llamó. Dice que tiene una yegua parecida, que llegó sola, deshidratada. La está cuidando. ¿Podrían venir a verla? Julián corrió a buscar a Estela, que regaba las plantas en silencio. Abuela, encontraron una yegua. Creen que es Luna. Ella soltó la manguera sin decir palabra. No preguntó nada. Solo asintió y fue directo a ponerse los zapatos. Sabía, lo sentía. El camino al rancho era largo y polvoso. A cada kilómetro, el silencio de Estela se hacía más denso. No hablaba, no lloraba. Solo miraba por la ventana como si los cerros le susurraran algo antiguo. Cuando llegaron, una señora mayor salió del portón con sombrero y manos arrugadas. «Pobrecita», dijo en cuanto los vio. «Llegó hace 3 días, cojea de una pata y no deja que nadie se le acerque, excepto a mi nieta». Los guió hasta un corral improvisado, detrás de una bodega. Luna estaba ahí, acostada sobre la tierra, con los flancos moviéndose lento como si cada respiro costara trabajo. Estaba más flaca, las crines revueltas y una herida mal cerrada en una de sus patas traseras. Estela dio un paso al frente. Luna levantó la cabeza. Un silencio profundo cayó sobre todos. La yegua parpadeó, se incorporó con esfuerzo y relinchó bajo, suave, como si reconociera esa presencia sin necesidad de verla. «Luna», susurró Estela. Se acercó con lentitud, sin miedo. La yegua no se movió. Cuando la mano arrugada rozó su hocico, Luna cerró los ojos y exhaló. Entonces Estela lloró. Pero no fue un llanto de tristeza. Fue algo más antiguo, más hondo, como si algo perdido regresara a su lugar. Julián se quedó a un lado, sin intervenir. Sabía que ese momento no le pertenecía. «Gracias por no olvidarte de casa», dijo Estela, acariciándola con ternura. «Gracias por pelear. Transportarla de vuelta fue complicado. Se necesitó un remolque especial y apoyo de la comunidad». Varios vecinos del pueblo se ofrecieron a limpiar el viejo corral, arreglar la cerca y preparar todo para su regreso. Cuando Luna cruzó de nuevo la entrada de la finca, herida pero viva, todo el pueblo salió a mirar. Clara llegó con flores. Don Goyo trajo una bolsa de avena. Incluso los que antes se habían mantenido al margen, ahora querían ayudar. «Volvió la yegua», dijo una niña emocionada. «La yegua que no se rindió». Estela, con la mirada clavada en Luna, sonrió. «No soy la única terca por acá». En los días que siguieron, veterinarios voluntarios la revisaron. Trataron la herida, le dieron vitaminas. Poco a poco,
Luna volvió a comer mejor, a caminar con más firmeza. Cada paso que daba era una celebración. Estela pasaba horas sentada junto al corral, hablando con ella en voz baja. Nadie sabía lo que le decía. Solo se sabía que Luna la escuchaba, como siempre lo hizo. El caso seguía su curso. Las pruebas, las audiencias, la lucha legal, pero ahora había algo distinto. Luna estaba en casa, y eso lo cambiaba todo. Porque no solo regresó una yegua, regresó la esperanza, regresó la historia, regresó la certeza de que, cuando algo es de verdad tuyo, lucha por volver. Y Luna, más que una yegua, era eso. Una verdad con patas, que galopó contra el miedo, contra la distancia, contra el abandono. Ahora el corral volvía a tener vida, y Estela, sentada bajo el mezquite, ya no peleaba por justicia sola. La justicia también peleaba con ella. El sol apenas calentaba el porche cuando un auto negro de vidrios polarizados se detuvo frente a la casa de Estela. No era común ver coches así en el pueblo, y mucho menos en ese camino polvoso que daba al campo. Julián salió al encuentro con el ceño fruncido. Del coche bajó un hombre trajeado, con un portapapeles en mano y expresión diplomática. «Buen día. Busco a la señora Estela Ramírez». «¿Para qué la quiere?», preguntó Julián sin moverse. «Vengo de parte de un grupo de empresarios vinculados al caso de Rodrigo Medina. Traigo una propuesta». Estela apareció en la puerta, con el rebozo al hombro y el rostro sereno. «Si es dinero, no me interesa», dijo antes de que el hombre dijera más. El enviado sonrió, cortés. «Entiendo su posición, señora, pero le pido que al menos escuche. No es solo una cuestión económica. Es una forma de resolver el conflicto sin más desgaste para usted ni para su familia». Julián iba a interrumpir, pero Estela levantó una mano. Quería escuchar, quería entender hasta dónde eran capaces de llegar para comprar su silencio. Le ofrecen una suma considerable, mucho más de lo que su propiedad vale en el mercado. Además, se comprometen a dejarla vivir aquí, sin interferencia, sin más presiones. El juicio se detendría. Usted mantendría su casa y su tranquilidad. Hubo un largo silencio. Estela miró el portapapeles, luego al hombre. ¿Y a cambio de qué? De que retire la demanda, de que deje de hablar con la prensa, de que acepte públicamente que hubo malentendidos en el proceso. Estela bajó la vista. Por un segundo, el mundo pareció girar más lento. Sabía lo que eso significaba. Sabía que con esa firma podría descansar, olvidarse del pleito, cerrar el corral, vivir sus últimos años en paz. Pero también sabía lo que dolía callar. «Luna volvió porque no se rindió», dijo de pronto. «Y yo no puedo rendirme ahora. Señora, piénselo bien. Es mucho dinero, seguridad. Su historia ya es conocida. ¿Qué más quiere ganar? Quiero que el daño no se repita, que el siguiente que venga por la tierra de otro viejo lo piense dos veces. Quiero que cuando alguien escuche el nombre Estela Ramírez, sepa que no me vendí. Y sobre todo, quiero mirar a mi nieto a los ojos sin sentir que me traicioné». Julián tragó saliva. No dijo nada, solo la miró con una mezcla de orgullo y amor que no cabía en palabras. El hombre asintió sin insistir, guardó el portapapeles, regresó al auto y se marchó sin decir más. Esa noche, el pueblo volvió a enterarse de la decisión. Clara lo contó en el mercado, Don Goyo lo anunció en la plaza, y Maru, la joven que grabó el primer video, subió una publicación con una sola frase: «La señora que no se vende». Las redes estallaron otra vez. La historia tomaba un nuevo giro. La lucha no era solo legal, era simbólica. Estela ya no era solo víctima, era una figura de resistencia, un emblema para muchos que nunca pensaron tener voz. «¿Estás segura, abuela?», le preguntó Julián más tarde, bajo el mezquite. «Podríamos haber arreglado las cosas, evitado más presión, descansar». «¿Tú crees que descansar en paz significa quedarse callado?». «No». «Entonces ya sabes mi respuesta». Julián la abrazó sin decir palabra. No era necesario.
Ambos sabían lo que esa decisión significaba, y aunque el camino seguía cuesta arriba, Estela sentía algo nuevo: libertad. No porque el juicio hubiera terminado, sino porque su alma ya no debía nada. Había elegido pelear, con el corazón por delante. El salón del tribunal estaba aún más lleno que la vez anterior. La noticia del inminente veredicto había corrido como fuego entre los pueblos cercanos. Algunos viajaron horas para estar presentes. Otros se conectaron en vivo desde sus celulares. La sala se sentía como una olla de presión a punto de estallar. Estela, sentada en la primera fila, no dejaba de apretar el rosario entre sus dedos. Julián, a su lado, repasaba mentalmente cada punto del expediente, aunque ya no quedaba nada más por hacer. Solo esperar. El juez entró, se sentó y sin demasiadas ceremonias comenzó a leer. Después de revisar las pruebas documentales, testimonios presenciales y peritajes de autenticidad, este tribunal concluye que hubo manipulación dolosa en la supuesta transferencia de la propiedad de la señora Estela Ramírez, viuda de Ramírez. Hubo un murmullo. Estela contuvo el aliento. Por tanto, se declara la nulidad absoluta de dicha transferencia. La propiedad regresa a su legítima dueña. Los aplausos estallaron. Un estallido de emoción recorrió el lugar como una ola. Estela no se levantó. Solo cerró los ojos y por primera vez en mucho tiempo suspiró en paz. El juez no había terminado. Asimismo, se informa que el exdiputado Rodrigo Medina queda suspendido de toda función pública mientras se desarrolla el proceso penal por los delitos de fraude, falsificación de documentos oficiales, abuso de autoridad y amenazas. Rodrigo, en un rincón, rodeado de su equipo legal, no dijo nada. Su rostro, antes seguro y desafiante, ahora era una máscara vacía. No lo esposaron aún, pero ya no era intocable. La prensa se abalanzó sobre él al salir. Las preguntas llovieron. Él las ignoró. Subió a una camioneta sin placas y desapareció sin despedirse de nadie. Estela salió del juzgado entre abrazos, aplausos y flores. Maru le entregó una cartulina. Ganó la verdad. ¿Qué siente doña Estela?, le preguntó un reportero, cámara en mano. Ella lo miró con calma. Siento que no fue en vano. De vuelta en casa, el ambiente era distinto. Luna pastaba tranquila bajo el mezquite, como si siempre hubiera estado ahí. El corral, reparado con manos voluntarias, lucía limpio. El pueblo, aunque aún dividido en algunos corazones, parecía más unido en las cosas que importaban. ¿Y ahora qué sigue?, le preguntó Julián mientras colgaban una nueva manta con la leyenda «Propiedad recuperada legalmente». «Sigue vivir», respondió Estela, «pero sin olvidar». «¿Y Rodrigo?». «Que enfrente lo que le toca. Yo ya enfrenté lo mío». La batalla legal no había terminado. El juicio penal seguiría con audiencias, apelaciones y posibles retrasos. Pero lo esencial ya estaba hecho. La tierra estaba de vuelta. La historia reparada. Días después, Estela recibió una invitación. Una universidad quería que hablara ante un grupo de estudiantes de derecho sobre su experiencia. No aceptó de inmediato, pero algo en ella, algo nuevo, le dijo que debía hacerlo. «Tal vez ya no soy solo la que peleó por su tierra», le dijo a Julián. «Tal vez ahora soy la que puede enseñarle a otros cómo no dejarse». Él sonrió. «Entonces vamos preparando el discurso». Esa noche, frente al fuego bajo del anafre, Estela escribió algo en su cuaderno viejo. Palabras simples, claras, verdaderas. No lo hacía por fama, ni por rabia. Lo hacía porque, después de todo, la justicia no empieza en los tribunales. Empieza en el corazón, y el de Estela seguía latiendo fuerte, más fuerte que nunca. El corral ya no era solo un lugar de paso. Cada mañana Luna recibía visitas, niños que venían a verla, mujeres que se sentaban a platicar con Estela, jóvenes curiosos que querían saber cómo empezó todo. Una tarde, Clara lo dijo sin rodeos. «Estelita,
¿Y si conviertes este lugar en algo más? En un refugio, pero no solo de animales, de mujeres también. Estela se quedó en silencio unos segundos. La idea no era nueva, pero escucharla en voz de alguien más la hizo florecer. Un refugio, sí, para las que no tienen dónde hablar, para las que no saben a quién acudir cuando les quieren quitar lo suyo. Esa noche, Estela lo conversó con Julián. El joven se entusiasmó de inmediato. Hay fondos, abuela, programas que apoyan proyectos comunitarios. Y tú ya tienes la historia, el respeto, la tierra. Estela lo miró con los ojos chispeantes. Entonces sembremos algo nuevo, hijo. Algo que no se venda, ni se robe. En menos de una semana, el terreno trasero del rancho comenzó a cambiar. Don Goyo prestó madera, Maru trajo pintura, Clara llegó con sus nietas a levantar paredes. Entre risas y polvo, lo que antes era un baldío, comenzó a transformarse en un espacio con bancas, sombra y dignidad. Estela llamó al proyecto La Casa de Luna, porque ella fue la primera que corrió por volver, dijo. Y ahora, aquí van a volver las que también anden perdidas. El primer taller fue de bordado. Después vinieron clases de lectura, asesorías legales, consultas psicológicas en colaboración con una universidad cercana. Mujeres de todas las edades llegaban cargando historias, algunas calladas, otras con rabia, todas con ganas de sanar. Pero no todos estaban contentos. Un grupo de hombres del pueblo, liderados por un antiguo aliado de Rodrigo, empezó a murmurar. ¿Y ahora las mujeres quieren mandar?, decían en la plaza. Una mañana alguien dejó una caja rota frente al portón de la Casa de Luna. Adentro, un muñeco de trapo con la cara pintada de Estela y un letrero. Ya fue suficiente. Julián reaccionó con rabia. Esto es una amenaza. Estela no se inmutó. Esto es miedo, hijo. El mismo que tenían cuando empezamos. Solo que ahora les da miedo lo que sembramos. Clara, firme como siempre, fue la primera en levantar la voz en la próxima reunión del pueblo. Si a Estela le pasa algo, sabremos quién fue. Y no nos vamos a quedar calladas. El ambiente cambió. Ya no era solo ella, era un movimiento. Un mes después, una representante del Instituto Nacional de las Mujeres llegó sin avisar. Traía consigo una cámara, papeles y una carta de reconocimiento. Doña Estela, su caso se ha vuelto referencia nacional. Queremos incluir la Casa de Luna en el programa de espacios de resistencia rural. Estela, sorprendida, la invitó a pasar. Le mostró el jardín, el corral, el taller donde ahora las mujeres bordaban frases como «Aquí no se rinde nadie». La funcionaria no podía dejar de tomar notas. ¿Cómo se le ocurrió todo esto? Estela sonrió con calma. No se me ocurrió, me lo pidió la vida. El terreno donde alguna vez pastó Luna ahora tenía árboles frutales jóvenes, una cerca llena de murales pintados por niños y una libreta grande donde cada visitante dejaba su nombre y una frase de esperanza. Julián preparaba una charla para llevar el proyecto a otras comunidades. Estela, aunque ya no corría como antes, seguía siendo el corazón del lugar. Una tarde, mientras regaba los limoneros, una niña de unos 8 años se le acercó. «Doña Estela, ¿usted cree que las cosas malas se pueden volver buenas?» Estela se agachó, le limpió una hojita de tierra a la planta y respondió: «Si tienes valor y paciencia, sí, todo puede florecer otra vez». La niña sonrió. Luego corrió a jugar con Luna, que ahora era símbolo, guardiana y compañera de un cambio que ya nadie podía detener. Porque en el campo a veces las semillas tardan, pero cuando brotan, lo hacen con fuerza. El video final, el que Estela no sabía que Julián había grabado, dio la vuelta al país. En él, ella hablaba frente a un grupo de jóvenes en la universidad rural, con su voz clara y la mirada clavada en quienes la escuchaban. «No se trata solo de defender la tierra», decía. «Se trata de no dejar que te borren. A veces la justicia no es un papel. A veces es decir, yo sigo aquí». Ese fragmento
Se volvió lema. En carteles, en grafitis, en campañas comunitarias, el nombre de Estela Ramírez empezó a aparecer en lugares donde nunca pensó llegar, en aulas, en asambleas, en pequeñas radios de pueblos olvidados. Un día le llegó una carta de una mujer de Chiapas. Gracias por su lucha. Aquí también nos querían quitar la tierra, pero su historia nos dio fuerza. No estamos solas. Estela la leyó en voz baja. Luego la guardó junto a la primera carta de amenaza, en la misma caja, las dos partes de una historia que aún no se cerraba. A pesar del avance, había cosas que no podían borrarse tan fácil. El miedo, por ejemplo, seguía apareciendo a veces al caer la noche, cuando un auto extraño pasaba lento frente a la casa, o cuando alguien dejaba de saludar sin explicación. Julián trabajaba más que nunca. Daba charlas, apoyaba otros casos, viajaba cada mes a nuevas comunidades, pero regresaba siempre. No hay victoria completa, abuela, le decía, pero cada paso que damos abre camino para alguien más. Y mientras haya pasos, respondía ella, no hay derrota. La herida de Luna sanó, pero quedó cicatriz, como en Estela y en muchas otras. Pero también quedó otra cosa, memoria, y con ella, raíces. La casa de Luna ya no era solo un refugio, se convirtió en red. Mujeres de distintos estados llegaban para aprender, para replicar el modelo, para contar sus historias. Un grupo de ellas, jóvenes indígenas del norte, propuso crear un archivo oral. Querían grabar testimonios, guardar voces. Para que no nos vuelvan a silenciar, dijo una de ellas con lágrimas contenidas, porque lo que se nombra ya no se borra. Estela aceptó. Dio la primera entrevista con su voz firme. Habló de Salvador, de la tierra, de Luna, de la primera noche en que pensó rendirse. ¿Y por qué no se rindió?, le preguntaron. Ella sonrió apenas. Porque alguien tenía que decir que ya era suficiente. Y ese alguien fui yo. Un atardecer, mientras barría el corredor, Julián se acercó con algo entre las manos. Me ofrecieron trabajo en la Defensoría Estatal. Es una buena oportunidad, pero tendría que irme a vivir a Guadalajara. Estela se quedó callada. El viento movía el rebozo colgado en la silla. ¿Te vas? No me voy, respondió él. Me extiendo. Ella se acercó y lo abrazó, no con miedo, sino con orgullo. Te hiciste fuerte, como tu abuelo, pero distinto, más firme. Es por ti, abuela. No, es contigo. El día en que plantaron el ahuehuete al centro del refugio, Estela tomó la pala. Metió las manos en la tierra, igual que lo hacía Salvador cuando sembraba. Este árbol va a vivir más que nosotros, dijo en voz alta. Pero lo que importa es que sepa por qué está aquí. El pueblo entero estuvo presente. Ya no había división, ya no había dudas. Clara le entregó una placa tallada en madera. Aquí empezó la verdad, aquí florece la resistencia. Y con lágrimas secas, aplausos sin miedo y miradas limpias, supieron todos que esa historia no era el final. Era apenas el comienzo de algo más, algo que ya no se podía detener. No fue la tierra lo que defendió Estela, tampoco fue solo una yegua o una casa. Lo que protegió con uñas, con corazón y con memoria fue su derecho a no ser invisible. Esta historia nos recuerda que la justicia no siempre llega con togas ni sellos. A veces nace en una mujer mayor que se niega a callar, en una yegua que no olvida el camino de regreso, en un pueblo que poco a poco recuerda cómo alzar la voz. Porque resistir también es amar. Y pelear por lo que te pertenece es también sembrar futuro para otros. Si esta historia te tocó el corazón, cuéntanos desde dónde nos ves y qué parte te hizo reflexionar. Dale like si crees que aún hay verdades que deben ser contadas y compártela con quienes sabes que necesitan esperanza. Esta historia nació en un rincón del campo, pero puede florecer en cualquier parte donde alguien se atreva a decir: aquí no me borra nadie,
Suscríbete al canal y sé parte de esta comunidad que cree en la fuerza de las historias reales, porque mientras las contemos, siguen vivas.